Ahora sí, vamos a comenzar. Muy buenos días, bienvenidos a este webinar titulado Soluciones de test de Siemens para universidades, análisis de vibraciones en máquinas, organizado por Avantec Soluciones PLM y Siemens Digital Industries Software. En esta diapositiva podéis ver las personas que vamos a participar en el webinar. En primer lugar, me presento, soy Andrés Gutiérrez, responsable de marketing de Avantec y que haré las labores de moderación del webinar. Junto a mí van a participar Carlos Pellegrín, que es Account Manager de Siemens Testing Solutions en Avantec y que presentará las ventajas que estos paquetes académicos de Siemens tienen para las universidades y centros educativos. Y también participará Marcos Barral, que es consultor de preventa para soluciones de test en Siemens Digital Industries Software y que llevará a cabo la parte más técnica del webinar orientada a producto. Antes de continuar, os recuerdo que los micrófonos están deshabilitados para evitar ruidos de fondo e interferencias y que para cualquier consulta que queráis realizar disponéis de un chat habilitado que podéis utilizar durante el webinar para preguntas, dudas o comentarios. Durante la presentación, Carlos y Marcos no harán ninguna interrupción y todas las preguntas serán respondidas al final, cuando haya terminado su presentación. Ahora sí, vamos con la presentación. Avantec Soluciones PLM es la unidad de negocio de CT Solutions que distribuye las soluciones del fabricante Siemens Digital Industries Software. Avantec ofrece servicios de implantación, formación, postventa, outsourcing, consultoría y soporte y mantenimiento en el entorno de las soluciones CAD, CAM, CAE y PLM. Avantec está centrada en la distribución de las herramientas NX, Teamcenter, Technomatics Process Simulate, Technomatics Plan Simulation y SimCenter Testing Solutions, producto sobre el que girará este webinar. Por último, comentar que Avantec Soluciones PLM es el único Platinum Partner de Siemens Digital Industries Software en España, mientras que también fue elegido Mejor Partner Europeo de Siemens en 2019. El ámbito de actuación de Avantec Soluciones PLM es la península ibérica, donde tiene 7 oficinas situadas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Vigo, Sevilla y Oporto. Sin más, ahora os voy a dar paso a mi compañero Carlos Pellegrín, como os decía, Account Manager de SimCenter Testing Solutions en Avantec, para que continúe con este webinar. Carlos, muy buenos días. Cuando quieras, todo tuyo. Buenos días, Andrés, y buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por la asistencia. A continuación, yo voy a explicar brevemente un poco el portfolio que trabajamos desde Avantec, de SimCenter y más específicamente las soluciones de test de SimCenter. Entonces voy a hacer una pequeña introducción para luego acabar explicando los paquetes académicos y las licencias que estamos ofreciendo a centros de investigación y universidades. Hoy en día, los departamentos de desarrollo han de desarrollar productos que integren funciones mecánicas junto con sistemas electrónicos y de control, donde se utilizan nuevos materiales y métodos de fabricación, con ciclos de desarrollo cada vez más cortos y fiables. Conseguir esto requiere que las actuales prácticas de desarrollo se evolucionen hacia un enfoque integrador, donde se permita un proceso más predecible en cuanto a los ciclos de desarrollo del producto. El modelo gemelo digital, denominado así por Siemens, y el software SimCenter proporciona unas soluciones únicas donde se combinan los sistemas de simulación con sistemas CAE y pruebas, test, donde se ayuda a predecir el rendimiento de los atributos críticos antes y durante el ciclo de vida del producto. Mediante esta combinación de los modelos simulados con las pruebas físicas y los conocimientos obtenidos del análisis de los datos, SimCenter ayuda a optimizar el diseño y a introducir innovaciones de forma más rápida y fiable. En esta era digital sigue siendo fundamental probar, validar y optimizar diseños reales dentro de los límites que imponen estos ciclos de prueba cada vez más cortos y exigentes. Los requisitos de rendimiento conflictivos, una creciente complejidad del producto y una reducción de costes. Las soluciones de SimCenter Testing
es una plataforma completa de soluciones de medida de análisis de ruido, vibraciones y ensayos de durabilidad de Siemens Industry Software. Estas soluciones de test combinan en un hardware de adquisición de datos multifísicos con una cartera completa de software de adquisición, análisis y modelado, donde se cubre una amplia gama de necesidades en el campo de la realización de pruebas. Las ventajas del SimCenter Testing Solutions destacan en un aumento de la productividad, realización de más ensayos con menores recursos y menos prototipos, una mayor innovación. Esta parte de test es fundamental en el proceso del desarrollo e innovación del producto, donde es necesario validar y validar los modelos creados que ayudan a disminuir estos tiempos de ensayo. Y una seguridad y mayor fiabilidad en estos ensayos críticos. Hay fallos que pueden tener consecuencias dramáticas y el test del producto sigue siendo el único método para certificar que éste se comportará de acuerdo a las especificaciones. El paquete académico, que denominamos SimCenter Academic Bundle, se trata de un paquete educacional destinado a los centros de investigación y universidades en el que ofrecemos hasta 50 puestos multilicencias destinados a estas labores de investigación. Como se puede ver en el círculo de la derecha de la diapositiva, tocamos un montón de industrias y de campos, por ejemplo, ensayos de durabilidad, ensayos medioambientales, análisis y reporting, máquinas rotativas, como veremos después con Marcos, ensayos dinámicos. Al final, podemos atacar toda la parte de la acústica, vibraciones, durabilidad, desde una software completa, desde un mismo software, que es una herramienta completa, donde podemos realizar todo el postprocesado de los datos. Este uso y las licencias académicas están destinadas al ámbito de la universidad. Al final, la adquisición se haría de parte de la universidad y pueden ser compartidas por varios departamentos, con lo cual el objetivo sería realizar una única compra dentro de la universidad y con esto la universidad y todos los departamentos asociados podrían disponer de una única herramienta de test y con esto podrían realizar todo el postprocesado de datos adquiridos tanto con el hardware propio de Siemens, que tiene integración total, pudiendo realizar un análisis a tiempo real, como por un hardware de adquisición de terceros, que probablemente estén en muchos laboratorios de las universidades. Simplemente estos datos se podrían adquirir por medio de este canal y después postprocesarlos con este software. El paquete académico se compone de estas licencias, como hemos contado, se realiza con una compra inicial y después se requiere de un mantenimiento anual. Este mantenimiento lo que otorga es un acceso a toda la documentación disponible en el centro de soporte de Siemens, donde tenemos multitud de ejemplos, documentación, casos de éxito, resolución de dudas. Es una suite muy completa, tanto para alumnos, investigadores y profesores, con un montón de contenido, donde se pueden realizar un montón de consultas. Y realmente es una fuente de documentación importante. Es el único requisito que tendría una vez comprado las licencias, este mantenimiento anual. Estos paquetes académicos están distribuidos en varios centros y universidades españolas y normalmente se utilizan a modo de investigación, bien para dar clase a los alumnos, para la investigación propia de los diferentes departamentos. Y después la ventaja que tienen es que para proyectos con un rendimiento económico, proyectos empresariales, combinaciones, lo que se puede realizar es bien el alquiler, bien una compra por meses, una compra temporal para determinados proyectos donde ya se tiene la curva de aprendizaje realizada, donde todo el mundo sabe utilizar el software, incluso se han realizado ya ciertas medidas y nosotros estamos para ayudaros a esa compra mensual, ese alquiler para determinados proyectos. Esta es una gran ventaja. Mientras tanto, puede seguir utilizándose a nivel de laboratorio, compartirlo entre varios departamentos, con total libertad para el uso de las licencias. A continuación vamos a enseñar algunos de los ejemplos enfocados con
bien divididos por departamentos y con aplicaciones concretas. Por ejemplo, aquí tenemos para el departamento de Ingeniería Mecánica, pues la optimización de atributos en banco motor. Tenemos desde localización de fuentes, se pueden hacer análisis de comportamiento dinámico a torsión, vibraciones torsionales, análisis de combustión, análisis de ruido, durabilidad. Tenemos más ejemplos al departamento de física aplicada. Una cosa que está ahora muy en boca de todos es la calidad acústica en los vehículos. Pueden hacer evaluaciones de la psicoacústica, evaluación objetiva, mediciones dentro del coche, el análisis. Este documento con diferentes ejemplos se compartirá después del webinar a todos los inscritos, para donde tenéis acceso aquí, como podéis ver, tanto al hardware opcional, que iría como complemento de estas licencias educativas, que es un paquete de software, como hemos contado, a enlaces con más información, vídeos de casos de éxito. Tendréis un acceso a la web de soporte que comentábamos para que se pueda ver un poco todo lo que ofrece este paquete educacional. También un departamento y una aplicación muy utilizada es el análisis dinámico de estructuras, todo, análisis modales y la validación de estos modelos de simulación con KE-CAD, 3D, con esta combinación con el uso con las pruebas de test realizadas, nos sirven para ajustar este modelo y que las predicciones que nos arroja pues sean fiables. A continuación voy a dar paso a mi compañero Marcos Barral de Siemens, que nos va a exponer el caso de hoy, que es el análisis de máquinas rotativas, y después pues contestaremos con mucho gusto a las preguntas que tengáis. Marcos, cuando quieras ya puedes compartir tu pantalla y todo tuyo. Muy bien, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar, y muchas gracias a Avante por invitarme a participar en este evento. Voy a ver si consigo compartir mi pantalla de manera satisfactoria, espero que sí. Vamos a ver. Yo creo que ahora lo deberíais de ver. ¿Cierto, Andrés? ¿Me lo puedes confirmar, por favor? Sí, la vemos, la estás compartiendo, Marcos. Vale, perfecto, muy bien. Pues venga, vamos allá entonces a ver un poco en detalle técnico algunas de las técnicas aplicadas sobre todo en maquinaria rotativa. ¿Okay? Básicamente lo que os voy a contar en los próximos minutos, brevemente, ¿vale? Son algunas de las técnicas de medida y análisis específicos que podemos hacer en maquinaria rotativa para identificar posibles problemas de funcionamiento, así como todas las implicaciones que tiene lo que es en el rendimiento, en el desempeño de la máquina. ¿De acuerdo? A ver si vamos a avanzar por aquí. Ahí estamos. Vale, esta sería la agenda un poco que tenía preparado para hoy. Primeramente, empezaré hablando brevemente, viendo por qué analizar fenómenos no estacionarios es tan importante en maquinaria rotativa y qué diferencias existe con respecto al típico análisis estacionario que todo el mundo está normalmente habituado a hacer. Luego mostraré una serie de ejemplos prácticos con el objetivo de explicar un poco la implicación que tiene la rotación de elementos en sus máquinas y qué efecto tiene el comportamiento de ruido y vibraciones en las mismas, ¿no? Un poco ver qué tipos de problemas son los que pueden aparecer, cómo identificarlos y cómo poder abordarlos de una manera eficiente. ¿Okay? Y ya por último, lo que voy a introducir brevemente, ¿vale? Desde un punto de vista más técnico, algunas de las técnicas más comunes en diagnóstico de problemas de ruido y de vibraciones en maquinaria rotativa, como son, por un lado, el análisis de órdenes, y por otro lado, lo que es vibraciones torsionales, principalmente. ¿Vale? Vamos a empezar entonces con explicar un poquito el fenómeno no estacionario, qué importancia tiene y cómo poder analizar este tipo de fenómeno. Bien, en el contexto de maquinaria industrial y rotativa en general, que es el tema de hoy, lo que buscamos básicamente con nuestras soluciones de test y de SimCenter en general, si incluimos también las herramientas de simulación, es ayudar a optimizar dichas máquinas, en particular el comportamiento acústico, vibratorio y el rendimiento de las máquinas en general. Es decir, lo que buscamos con nuestras herramientas de SimCenter es proporcionar soluciones para optimizar el sonido y reducir el nivel de ruido y vibración que puedan generar esas máquinas e incluso asegurarnos que dichas máquinas funcionen correctamente de manera más duradera, más eficiente también. ¿Okay? Y esto es lo que intento explicar un poco esquemáticamente aquí en esta slide. Muchas máquinas industriales que podéis encontrar por ahí están compuestas, la gran mayoría,
con una combinación de componentes rotativos o giratorios, ¿vale? Pensad, por ejemplo, en un motor eléctrico, en cojinetes o rodamientos, compresores, bombas, turbinas, etcétera, ¿vale? Pero también de otros muchos elementos que no son giratorios, como pueden ser una suspensión, paneles, vigas, estructuras en general, y que ambos constituyen una combinación compleja, ¿vale?, de elementos rotativos y no rotativos que están unidos entre sí para constituir una máquina relativamente compleja, ¿vale? Y que tal vez desde el propio exterior de la máquina pueda existir un problema, puede ser un problema de ruido, puede ser un problema de vibraciones o un problema de voy a chequear si, un momentito, que tengo un problema aquí que me está saltando. Un momento, aquí, a cerrar esto, ok, perdón. Disculpadme que me estaba hablando por el otro chat y lo estaba desactivando para no interferir. Que puede ser un problema, comentaba, bien de ruido, bien de vibración o bien de fatiga, da un poco igual, y que en muchas ocasiones nos hemos preguntado cómo podríamos resolver este problema, ¿verdad? Bien, para resolver este tipo de problemas podemos hacerlo utilizando, evidentemente, herramientas de simulación que tenemos en este portfolio, pero también podemos utilizar las herramientas de test para abordarlo, para hacerlo un poco más desde un punto de vista más experimental, que son un poco las herramientas en las que nos estamos centrando hoy en este webinar. Por tanto, a partir de aquí, lo que voy a hacer es voy a intentar explicar cómo podréis aplicar algunas herramientas de test en vuestras máquinas, cómo podréis resolver problemas en ellas simplemente a partir de mediciones simples, ¿vale? Y cómo podéis sacar conclusiones de esas mediciones usando alguno de los análisis de ruido y vibraciones específicos para máquinas rotativas, ¿okay? ¿Y por qué debemos tratar estos componentes rotativos diferente a otros componentes que no giran? Es decir, ¿por qué es más habitual llevar a cabo un análisis no estacionario en lugar del típico análisis en condiciones estacionarias que habitualmente estamos más acostumbrados, como puede ser un espectro promediado en el tiempo o fijarnos en valores globales promediados en el tiempo? Bien, esto es debido a una característica específica de los componentes rotativos es que básicamente pueden girar a una velocidad de giro determinada o incluso a diferentes velocidades de giro. Y por tanto, la velocidad de rotación de tales componentes, la excitación en sí, no sería constante o estacionaria. ¿De acuerdo? Por tanto, tal vez una máquina esté diseñada para funcionar en un estado estable, a una velocidad de rotación fija, pero si se mirase dentro de la máquina, puede ser que haya otros ciertos componentes rotativos que funcionen a otras velocidades de giro diferentes. O incluso, simplemente, puede ser que la máquina en sí esté diseñada para funcionar a diferentes velocidades de rotación, ¿vale? Esto significaría que cada estado de operación en el que se encuentra la máquina o en el que la máquina está operando es, de hecho, un estado diferente. Y, por tanto, si se necesita resolver cualquier problema de ruido y vibraciones, también es importante, vital también tener en cuenta lo que es la velocidad de rotación, de funcionamiento de la máquina en operación, ya que esto nos va a ayudar a descubrir, por un lado, la causa raíz e incluso, en algunos casos específicos, como veremos luego, a apuntar exactamente al componente causante del problema en cuestión. ¿De acuerdo? Bien, y este es el motivo por el cual desde Siemens proponemos una metodología más sistemática para abordar este tipo de problemas de ruido y vibraciones en maquinaria, ¿ok? Y es lo que nosotros denominamos el modelo fuente, transmisor y receptor, ¿vale? Lo cual nos va a permitir desde el primer momento pues, centrarnos en la causa raíz de manera más eficiente en lugar de seguir el tradicional enfoque de prueba y error, que en muchos casos suele ser más costoso en tiempo y en dinero. Básicamente, este enfoque consiste en que cualquier problema relacionado con ruido, vibración o fatiga de la máquina, ¿vale? Que normalmente, ya he dicho antes, lo solemos medir con sensores o con información limitada desde el exterior de la propia máquina, siempre lo vamos a poder explicar o lo vamos a poder dividir como una interacción entre las fuentes de excitación, principalmente componentes rotativos, ¿vale? Y otros elementos presentes que normalmente son componentes no rotativos, estructura en general, ¿vale? Lo que solemos referirnos a estos componentes no rotativos también como sistema de transferencia, ya que tienden, por un lado, a transmitir en algunos casos incluso, a amplificar lo que es las fuerzas o la energía de excitación procedente de las fuentes que actúan sobre el sistema completo, ¿vale? Y esto es exactamente lo que intento representar en este diagrama que veis aquí,
¿vale? Lo que hacemos es, por un lado, tenemos nuestro problema, nuestro receptor, que puede ser un problema de ruido, de vibración o de fatiga, tampoco igual, ¿vale? Y lo vamos a dividir entre la interacción de fuentes y lo que es el system transfer o el sistema de transferencia, ¿vale? De tal forma que si la razón fuera, en este caso, un componente no rotativo, ¿vale? Lo que miraríamos es que en la respuesta del receptor observaríamos un pico que, si variásemos la velocidad de rotación de la máquina, miraríamos que este pico también variaría con las revoluciones. Y eso nos daría un indicativo, es una indicación de que realmente el problema que estamos observando aquí está relacionado al menos con un componente rotativo, porque variando la velocidad de giro, este pico varía, ¿vale? Mientras que si el problema realmente fueran frecuencias propias o naturales presentes en el propio transfer, en el propio sistema, en la propia estructura, nosotros observaríamos en la respuesta una serie de picos que aparecen bastante definidos y que permanecen constantes, invariantes, siempre en la misma posición, a las mismas frecuencias, independientemente de si nosotros variamos la frecuencia de rotación de la estación. Con lo cual, estos picos serían un indicativo de que el problema está relacionado con estos componentes no rotativos, ya que permanecen invariantes, aún variando la frecuencia de rotación de las fuentes. ¿Vale? Por tanto, esta metodología, es de hecho un buen primer filtro, ¿no? para verificar si el problema externo está relacionado o no con un componente rotativo de la máquina. En caso de que sea un componente rotativo, pues realmente, evidentemente, lo que nos va a permitir es centrarnos en intentar pues, modificar la máquina. Pues puede ser un problema de desalineamiento, puede ser un problema de desequilibrio, ¿vale? Incluso, pues, podríamos intentar ver si es posible cambiar la velocidad de giro de la máquina. Y si fuera realmente un problema estructural, si fuera realmente un problema de frecuencias propias o naturales, lo que habría que aquí sería aplicar otras técnicas ya más avanzadas estructurales, como puede ser Transfer Path Analysis, para identificar de todos los posibles caminos de transmisión desde donde la excitación, vibración o ruido viaja desde la fuente hacia el receptor, cuál de esos caminos es el que más está contribuyendo y centrarme en ese camino, o aplicar también técnicas de análisis modal para entender un poco cuál es el comportamiento dinámico de la estructura, entender cómo se comportan, de qué forma tiende a vibrar la estructura ante estas situaciones de resonancia e intentar básicamente pues, modificar la estructura para sacar de este rango de funcionamiento estas frecuencias propias o naturales para evitar este efecto. Y si ya, digamos, el caso más desfavorable sería cuando ya tenemos un problema de, por ejemplo, de desalineamiento en la fuente que coincida en frecuencia con una frecuencia propia natural. Lo que haría es que esta frecuencia en cuestión se vería drásticamente amplificada y nos causaría básicamente problemas. Y básicamente los problemas que se pueden obtener en el receptor ya no solo son también de ruido y de vibraciones, sino también pueden ser problemas de calidad, ¿vale? Pensad, por ejemplo, una máquina CNC, que podríamos tener problemas de calidad en el acabado superficial, o una impresora industrial de papel, ¿vale? Ese tipo de problemas. Es decir, los problemas ya no solo son ruido y vibraciones, sino que también pueden ser problemas de calidad. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues volviendo un poco al inicio, como decíamos, cualquier componente rotativo en una máquina puede o girar a una velocidad de rotación constante, o lo más habitual es que pueda funcionar a diferentes velocidades de giro, ¿vale? Y esto es lo que nos referimos cuando hablamos de fuentes de excitación energética no estacionaria, ¿vale? Por tanto, un análisis en condiciones no estacionarias consiste en lo siguiente. Puesto que la máquina puede trabajar a diferentes velocidades de giro en un rango nominal específico, para tener una completa visión del comportamiento dinámico de todo el conjunto de la máquina, en todo ese rango, lo que se suele hacer es un ensayo de subida o bajada de vueltas de la máquina, ¿vale? Partiendo desde un valor mínimo de RPMs hasta un valor máximo, ¿ok? Y simultáneamente, ¿vale? Lo que hacemos es medir la respuesta de la máquina, típicamente en términos de aceleración, pero también podría ser presión sonora, si nos referimos a ruido, deformación, si nos referimos un poco al tema de fatiga, que es lo que podéis ver aquí en esta gráfica. Típicamente, y como veremos luego, la señal o el valor de las revoluciones, si la máquina en sí ya no nos entrega esa señal en forma de voltaje, se puede medir con un sensor que es el tacómetro. Y hay varios tipos de tacómetro y lo volveremos luego más adelante un poco a hablar sobre este tipo de sensores, ¿vale? Pero fundamentalmente es un tacómetro lo que se suele utilizar para medir estas revoluciones.
Por tanto, para poder analizar el fenómeno en el dominio de la frecuencia, muy típico cuando hablamos de problemas de ruido y vibraciones, ¿sí? Lo que solemos hacer es llevar a cabo, como todos me imagino ya sabréis, un análisis FFT, ¿vale? Que es un poco temporales, que sería este rectángulo resaltado en rojo, cuya duración, la duración del bloque temporal, como todos sabréis, me imagino, está asociado o dependerá de la resolución en frecuencia que se quiera alcanzar. Entonces, lo que se hace es, para este bloque temporal, hay un valor de RPM asociado a este bloque y lo que hacemos es calcular su espectro, ¿vale? En este espectro, por ejemplo, podéis ver que realmente se observa un pico en torno a 40 Hz, si no me equivoco, por ahí. Bien, entonces, lo que nosotros hacemos, del mismo modo, lo que hacemos es lo mismo con el resto de la señal. Trabajamos con bloques FCT, ¿vale? Para tener una visión completa de todo el comportamiento, en todo el rango de funcionamiento, desde el valor mínimo de RPM hasta un valor máximo. Para cada bloque FCT yo tengo un valor, porque tengo la señal del taco sincronizada, medida con la señal dinámica, tengo un valor asociado de RPM. ¿De acuerdo? Pero en lugar de promediar todos estos bloques que yo voy aplicando aquí, para obtener un único espectro promediado en el tiempo, que es lo que se suele hacer cuando se realiza un análisis estacionario, lo que vamos a hacer es aislar cada uno de estos bloques, ¿vale? Y como nosotros tenemos asociado un valor de RPM, lo que voy a hacer es representarlo en un diagrama tal que así, en un diagrama 3D. ¿Vale? Hasta obtener el denominado diagrama de cascada o diagrama de waterfall, donde yo tengo para cada bloque FT, que yo calculo, pongo aquí su espectro, donde tengo en el eje de las X es hercios, en el eje de las, digamos, del Z, digamos, sería cada valor de revolución al que va asociado cada uno de estos bloques, esto serían revoluciones, y ya lo que sería el nivel en relieve, esto que se ve sería lo que es la amplitud, en este caso, de la vibración que medimos con el nivel de aceleración. ¿De acuerdo? Bien, y que también es de este diagrama de waterfall también se puede representar en otro tipo de diagrama de colores o color maps, o también conocido como diagrama de Campbell, donde tenemos exactamente lo mismo. En el eje de las X tenemos frecuencia. En el eje de las zetas tendríamos cada valor de RPM asociado a cada bloque FFT que extraemos a partir de este análisis que hemos visto anteriormente. Y ya en el eje de las I's, en el de las abscisas, tenemos la amplitud, en este caso de la vibración, que vamos a representarlo en este caso como un diagrama de colores, siendo el rojo máximo y siendo el azul el mínimo. ¿De acuerdo? Por tanto, este tipo de análisis es vital o crucial en maquinaria rotativa cuando tenemos que abordar un problema de ruido y vibraciones. Y en teoría, este tipo de run-ups o de rundowns es lo primero que deberíamos de hacer. ¿Y por qué es importante hacer esto? Bueno, porque esta técnica, como ya dije, nos va a permitir tener una visión global de todo el régimen de operación de la máquina, ¿vale? Desde el punto de vista de comportamiento acústico y vibratorio. Y desde donde vamos a poder apreciar dos fenómenos importantes, ¿vale? Por un lado, la presencia y evolución de órdenes, que son líneas, digamos, oblicuas, lineales que veis por aquí, que van aumentando a medida que cambiamos las revoluciones, ¿vale? Y, por otro lado, lo que se puede ver es frecuencias propias o naturales, ¿vale? Que son líneas que son verticales y que son independientes de las RPMs. ¿Vale? Es decir, que independientemente de que yo varíe el régimen de giro de la máquina, estas líneas o estas frecuencias propias naturales están, digamos, aquí permanentemente, lo cual nos da un indicativo de que realmente, aunque varíe las revoluciones de la máquina, las frecuencias propias o naturales están relacionadas con algún fenómeno, algún componente, en este caso no rotativo, es un problema estructural. Mientras que si realmente tenemos un nivel elevado en un orden, eso indicaría que realmente este orden evidentemente va a variar en función de las RPMs, ¿vale? Y este orden nos daría un indicativo de que hay algún problema, algún fenómeno, problema asociado con un componente o un elemento no rotativo, ¿de acuerdo? Con lo cual, en esta técnica nos va a permitir, por un lado, ya distinguir si tengo un problema estructural, y si tengo un problema estructural, pues utilizar otras metodologías para intentar realmente entender cuál es la dinámica y ver realmente si esto se podría solucionar, o si realmente el problema es mi componente rotativo, mi fuente de excitación, ¿vale? Por lo tanto, el resto de la presentación ahora mismo lo que voy a hacer referencia es a estos órdenes, ¿vale? A las fuentes de excitación rotativas,
y ver realmente qué tipos de problemas se pueden encontrar en diferentes elementos, cómo se pueden identificar y cómo vamos a poder un poco pues, abordarlos. Perdón. Bien, ¿y qué relación existe entre frecuencia y orden? Porque ahora mismo he hablado de orden, pero no he dicho cuál es la relación. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que un orden, ¿vale? Por definición, es la evolución de un cierto armónico de la frecuencia principal de excitación, a la que está girando la máquina, ¿vale? En todo el rango de rotación. Y esta sería una de las definiciones teóricas, entre otras muchas que podríamos utilizar, ¿vale? En este ejemplo que veis aquí, nosotros tenemos nuestra señal en subida de vueltas con la señal del tacómetro y la señal de aceleración. Como hemos visto antes, lo que solemos hacer es trabajar con bloques FFT. Si vemos este bloque de aquí, nosotros calculamos pues, su espectro, ¿vale? Y a este bloque FFT lo que tenemos es asociado un valor de RPMs, porque tenemos la señal de taco sincronizada en medida, ¿vale? Por tanto, esta señal, si este valor en la máquina está en este instante, digamos, girando a 2.400 revoluciones por minuto, si yo eso lo divido entre 60 y lo paso a revoluciones por segundo, que es lo mismo que ciclos por segundo, que es lo mismo que hercios, observo que realmente esto equivale a 40 hercios, ¿vale? Si yo observo el espectro, que yo calculo a través de este bloque FPT, y observo este pico de aquí, veo que esta frecuencia son 40 hercios. Pues 40 hercios realmente es el orden 1, el armónico 1 de la velocidad de giro, que es 40. Por eso se dice que es el primer orden. El 1 por asociado a la velocidad fundamental, que en este caso, en este instante, son 2.400, que son 40 hercios. ¿Vale? Si observara un pico, por ejemplo, a 80 hercios, pues 80 hercios sería el doble de 40, es decir, que sería el orden 2 de la frecuencia fundamental de giro. Y así sucesivamente. Es decir, que el orden realmente se puede definir como un armónico, como un múltiplo o un armónico de la velocidad principal de giro de la máquina en ese instante. ¿Vale? Sin embargo, otra definición más práctica, y yo creo que es más intuitiva un poco para entender el por qué cuando hablamos de máquina rotativa nos fijamos en orden 1, orden 2, orden 4, qué significa ese número, sería la siguiente. Y una definición práctica que a mí me gusta más dar sería que el orden se puede definir como un fenómeno o un evento, ¿vale?, que ocurre a un número fijo de veces por cada revolución completa del eje que estamos usando como referencia. Y esto sí que es importante, el saber qué eje es el que estamos usando como referencia para la medida de estas revoluciones, que luego veremos que típicamente se suele hacer con un tacómetro. Porque sabiendo esa referencia vamos a poder relacionar, en función de las relaciones de transmisión y en función del orden que nosotros identifiquemos que es el causante, qué componente es el que está causando el problema, qué componente es el que más está contribuyendo a mi problema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en un motor de 4 tiempos y 4 cilindros, el orden más importante suele ser el orden 2, ¿vale? Y típicamente las revoluciones de referencia en un motor, como todos bien sabréis, se suelen medir prácticamente, o la mayoría, o por no decir todos ellos, desde el cigüeñal, ¿vale? Es donde se miden las revoluciones. Por tanto, orden 2 en este caso, en este contexto, significa que hay un evento o un fenómeno que ocurre 2 veces, exactamente 2 veces por cada giro o revolución completa del cigüeñal. ¿Vale? Y en este motor de 4 tiempos y 4 cilindros, como todos sabéis, ese orden 2 está asociado con la combustión en el interior del cilindro. Es decir, que se producen 2 combustiones, ¿vale?, en 2 cilindros, evidentemente, diferentes, por cada giro completo del cigüeñal. Y eso es lo que quiere decir orden 2. Es decir, que cuando hablemos de órdenes tenemos que asociarlo con eventos, fenómenos, ¿vale? Y la idea es asociar esos fenómenos, eventos, con esos elementos nortativos, para lo cual es importante el conocer realmente cómo mi máquina está construida, cómo es cinemáticamente hablando mi máquina, para poder asociar esos eventos con componentes y, de alguna manera, pues saber qué componente o elemento rotativo es el que me está causando el problema. Este es el kit de la cuestión, ¿vale?, cuando hablamos de maquinaria rotativa. Bien, por tanto, es lo que os explicaba, ¿vale? Que el orden realmente está relacionado con que el orden está relacionado con las RPMs y la frecuencia porque es realmente un múltiplo, un valor adimensional, y que sería esta relación lineal que veis aquí. Típicamente en un color map se miraría como líneas rectas, oblicuas, no sé si le queréis llamar. Bien, por tanto, por un lado, necesitamos medir con un acelerómetro, micrófono o vaga estereométrica, la amplitud de ese ruido o vibración o energía presente, el que nos está causando el problema, pero por otro lado también tenemos que medir las revoluciones de la máquina, las RPMs, las que está girando, ¿vale?
¿Y cómo podemos medir esas revoluciones? Bueno, principalmente existen dos tipos de sensores, dos tipos de tacómetros, ¿vale? Que son el sensor que se suele utilizar. Por un lado tenemos el tacómetro óptico, ¿vale? Que consiste básicamente en el propio eje, el pegar una pequeño trozo o porción de cinta retroreflectiva, ¿vale? Específica, en el eje y básicamente contar el número de pulsos que registramos por cada vuelta. Es decir, que cada vez que el sensor óptico vea la cinta retroreflectiva, ¿vale? Por aquí, la vea pasar, realmente lo que va a hacer es generar un pulso en voltaje, ¿vale? Un tren de pulsos, ¿vale? Que puede ser una señal TTL típicamente, como la que veis aquí. Este pico que veis por aquí quiere decir que veo la cinta, veo la cinta, veo la cinta, veo la cinta y así sucesivamente, ¿vale? Y por otro lado tenemos tacómetro magnético o inductivo, ¿vale? Y este tacómetro se basa en el efecto magnético, pero es con el mismo objetivo. En este caso, se suele utilizar este tipo de tacómetro aprovechando pues, que existe una rueda dentada como la que veis aquí. Esto es muy típico en motores, ¿vale? Esta rueda dentada está acoplada al cigüeñal, es parte de del propio motor y básicamente lo que va a hacer este sensor es que cada vez que el sensor magnético vea un paso de estos dientes que veis por aquí, lo que va es a generar de nuevo un tren de pulsos similares a lo que veis aquí, ¿vale? Por tanto, bueno, y existiría aquí también una tercera opción, aunque no la muestro, ¿vale? Que sería el utilizar un incremental encoder rotativo, pero que no suele ser habitual, ya que la instrumentación es más compleja y suele ser más común encontrar este tipo de sensores integrados en bancos de ensayos, ya que requiere de una instrumentación más compleja y no es algo que se pueda, digamos, quitar y poner de una manera sencilla, sino que hay que modificar un poco la estructura, ¿de acuerdo? Típicamente, yo diría que la mayor parte de los casos, exceptuando los bancos de ensayo, son estos dos tipos de tacómetros los que se suelen utilizar. En cualquier caso, sea cual sea el sensor empleado, para obtener el valor de las RPMs todo se basa en lo mismo, ¿vale? Y que se basa en medir con muy buena exactitud, con muy buena precisión, cuál es el tiempo consecutivo entre pulsos, ¿vale? Si yo consigo medir este tiempo con muy buena exactitud y sé el número de pulsos por revolución, es decir, cuando el eje da una vuelta completa, cuántos pulsos genera o ve mi sensor, pues con esto nosotros tendríamos el perfil de RPMs que veis aquí. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí es donde juega un papel muy importante en tener unas buenas prestaciones en cuanto al sampling rate o la frecuencia de muestreo, ¿no? Y al máximo número de pulsos por segundo que la entrada de taco del sistema de adquisición de datos que se esté usando pueda manejar, ¿vale? Siendo especialmente este aspecto crítico y crucial, sobre todo para aplicaciones donde se requieren de bastantes pulsos por revoluciones para tener una buena resolución angular. O puede ser, como veremos en un rato, para el tema de vibraciones torsionales, ¿vale? Y ya no solo para eso, sino también en tener una buena precisión en cuanto a la detección de este tiempo entre pulsos, para tener una buena o una correcta, digamos, o precisa estimación de lo que es el perfil de RPMs, a la velocidad a la que está girando exactamente la máquina, ¿vale? Ese es el motivo por el cual la mayoría de las entradas de taco de los sistemas modernos muestrean a muy alta frecuencia. Bien, perfecto. Pues vamos entonces ahora a ver una serie de ejemplos prácticos que yo creo que son bastante ilustrativos y que nos van a ayudar a entender un poco cómo podemos identificar este tipo de problemas, ¿vale? Vamos a empezar por ahora por un caso sencillo y que básicamente consiste en una máquina donde tenemos dos ejes, ¿vale? Y vamos a suponer que solo están estos dos ejes girando en esta máquina, que no hay ningún otro elemento rotativo. Tenemos un eje con un diámetro y tenemos otro eje con un diámetro inferior, ¿vale? Y que están acopladas pues con una cinta elástica como la que veis, ¿vale? Donde la relación de transmisión es 3:1. ¿Qué quiere decir 3:1? Que cuando el eje grande, de diámetro grande, da una vuelta completa, este diámetro o este eje, como es más pequeñito, va a dar 3 vueltas, ¿vale? Eso es lo que quiere decir el ratio 3:1. Por tanto, si nosotros hacemos o construimos nuestro diagrama de Campbell o nuestro waterfall, como os he explicado anteriormente, partiendo desde un valor mínimo hasta un valor máximo de RPMs a través de una FTT, lo que nosotros podemos es identificar fundamentalmente o qué dos tipos de eventos o órdenes vamos a poder identificar aquí. Pues vamos a identificar, por un lado, la frecuencia fundamental del eje 1 y la frecuencia de giro fundamental del eje 2, ¿vale? Si nosotros utilizamos el eje 1 como referencia para medir las RPMs, desde aquí es donde mido las RPMs, pues evidentemente este orden que veis aquí se convertiría en el orden 1, ¿vale? Siempre obteniendo como referencia el eje 1. Y esto es importante, y vuelvo a hacer hincapié, es importante saber desde dónde
Estoy tomando como referencia las revoluciones, ¿ok? Mientras que este de aquí, realmente, el orden asociado a la frecuencia fundamental del eje 2, como lo estoy referenciando con respecto al eje 1 y yo sé que tiene una relación 3:1 que va 3 veces más rápido, realmente este orden de aquí sería el orden 3, ¿vale? El orden 3 del eje 2, pero referenciado al eje 1. ¿De acuerdo? Son los dos eventos fundamentales que observaríamos si colocáramos un sensor o un acelerómetro, por ejemplo, en algún lado de la máquina. Bien, pero ¿qué pasa si todas las velocidades ahora las voy a referenciar con respecto al eje 2? Es decir, que yo pongo el tacómetro en el eje 2 aquí y no aquí, ¿vale? Pues evidentemente lo que antes era el orden 3 en el eje 2 cuando lo referenciaba con respecto al eje 1, como ahora voy a tomar como referencia el eje 2, lo que antes era orden 3 aquí se va a convertir en el orden 1, ¿vale? Porque estoy tomando como referencia las revoluciones desde aquí. Y lo que antes este era el orden 1 de este eje tomando como referencia desde aquí, como sé que esto va 3 veces más lento, pues va a ser el orden 1/3, ¿vale? Por eso digo que es importante el saber de dónde estoy tomando las revoluciones de la máquina, ¿vale? Bien, vamos a ir complicando un poco más y vamos a ver qué es lo que sucede con fans o con ventiladores, ¿vale? ¿Qué eventos son los que nos tenemos que centrar aquí? Bueno, por un lado tenemos la velocidad del eje principal, del ventilador, ¿vale? Y luego tenemos otro evento a mayores que sería lo que es la frecuencia del paso de pala. Es decir, que cuando esto da un giro completo hay una serie de palas que van girando y que se están moviendo también, ¿vale? Entonces es otro evento que también tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, si nosotros asumimos que este eje gira a 600 revoluciones, ¿vale? Pues realmente, ¿cuál sería la frecuencia de paso de pala? Bueno, pues la frecuencia de paso de pala sería que cuando esto da una revolución completa, si yo utilizo este punto de aquí como referencia, simplemente observo que pasarían 1, 2, 3, 4, 5, 6 palas, ¿vale? Son 6 palas, es decir, que la frecuencia de paso de palas es 6 veces más rápido que la frecuencia de rotación fundamental de este eje. Por lo tanto, 600 revoluciones, si lo pasamos a hercios dividido entre 60, nos da 10 hercios, que es a la que está girando el eje principal. ¿De acuerdo? Que sería la frecuencia de paso de pala, ¿vale? ¿Y cuál sería el orden asociado al paso de pala? Pues sería básicamente el orden 6 con respecto al giro fundamental del eje de aquí. La ventaja de hacer referencia a este fenómeno a través del orden es que es, lo que dice aquí, independiente de las revoluciones. Porque si nos fijamos en 60, este valor es cierto siempre y cuando estemos girando siempre a 10 o a 600 RPM. Si variamos las revoluciones, evidentemente esto variaría 6 veces, ¿vale? Mientras que si nos referimos al orden como realmente es independiente en teoría de las RPMs, varía linealmente, pues siempre nos vamos a poder referenciar a este fenómeno como el orden 6. Bien, vamos a ver el caso de engranajes, que es bastante similar al ventilador, solo que en lugar de tener 6 palas, pues tengo un número mayor de dientes. Pero básicamente es lo mismo. Aquí voy a ir rápido. Es fundamentalmente tengo el evento del giro fundamental del eje y luego tengo lo que es el evento del paso de diente, ¿vale? Y el paso de diente en este caso, pues si tengo 86 dientes, pues tendría que fijarme en el orden 86 en este caso, ¿vale? O si estamos girando a una velocidad constante, a 10 hercios, 86 veces 10 hercios son 860, ¿vale? Y si no tuviera 860, implicaría que tengo un error de transmisión, pues algo que estaría haciendo tal que así, que no estaría girando completamente síncrono con el eje fundamental. Bien, engranajes acoplados o transmisiones. Vale, aquí realmente los eventos que tenemos que tener en cuenta son giro fundamental de la rueda 1, giro fundamental de la rueda 2 y luego está el evento del contacto entre dientes o lo que se denomina la frecuencia de engrane o el gear mesh frequency, ¿vale? En inglés. Entonces, aquí es similar también. Tenemos por un lado que si este eje fundamental de la rueda 1 gira 600 RPM y tiene 13 dientes, tenemos que la rueda 2 y que tiene 8 dientes, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el orden asociado al eje 2? Bueno, por un lado tenemos que estos son 10 hercios, ¿vale? Entonces, como yo sé que este eje tiene menos dientes que tiene 8, pues es de esperar que este eje, ¿vale? Digamos, gire más rápido que este de aquí. ¿Cuánto? Dependerá de la relación de transmisión. Si yo tengo 13 dientes y aquí tengo 8 dientes, esto es similar al primer caso que hemos visto. Pues 13 dividido entre 8 daría 1,625, pues 1,625 sería el orden asociado a este eje de aquí, ¿vale? Porque gira más rápido.
Si lo queréis ver en frecuencia, pues realmente si esto gira 10 hercios y este es 1,625, pues 1,625 por 10 nos daría 16,25. ¿Vale? Y luego estaría lo que es la frecuencia de engrane, que sería la velocidad de giro fundamental de la rueda 1 por el número de dientes, 13 por 10, o, visto desde el otro eje, desde la otra rueda sería el número de dientes de la rueda 2 por a las revoluciones a las que está girando, que eran en este caso 16,25. ¿Vale? Si estamos referenciándonos siempre desde este eje de aquí, los órdenes que tenemos que fijarnos serían el orden 1, fundamental, de giro, el orden 1,625, que me daría indicativo del giro de esta rueda de aquí, y el orden 13, visto desde este aquí, que me implicaría lo que es la frecuencia de engrane. ¿Vale? Ese es el evento. ¿De acuerdo? Y bueno, simplemente por comentar una curiosidad, y es la relación que existe entre los engranajes y los números primos, ¿vale? Es algo que al menos resulta curioso, ¿vale? En matemáticas, un número primo es un número natural mayor que 1, que tiene únicamente dos divisores positivos distintos, el mismo y el 1. Y por tanto son números que no se pueden factorizar, ¿vale? Son los que represento aquí resaltados en color amarillo. Estos son los típicos números, de hecho, que usamos para factorizar otros números. ¿Vale? Por ejemplo, si el 100 lo queremos descomponer en factores primos, pues el 100 sería igual a 2 elevado a 2 más 5 elevado a 2. ¿Vale? Si os fijáis, el 2 y el 5 son números primos. ¿De acuerdo? Bien, típicamente, y comento esto, y por qué es la relación que existe entre engranajes y los números primos, es que es muy típico, si no lo habéis visto ya, os animo a que lo hagáis, cuando hablamos de relaciones de transmisión entre engranajes, típicamente en una de las dos ruedas, al menos el número de dientes que tiene va a coincidir siempre con un número primo. ¿Vale? Si no es en las dos, al menos en una de ellas va a coincidir una de ellas el número de dientes que sea un número primo. ¿Y por qué? Por lo siguiente. El motivo es para, si dos ruedas, en este caso, tienen dientes tienen un número de dientes que no es un número primo y las dos ruedas, digamos, comparten un factor común, entonces lo que implicaría es que cada par de dientes que engranarían, como veis aquí, coincidirían de manera más frecuente en el tiempo. ¿Vale? Es decir, me explico con un ejemplo que yo creo que va a quedar más claro. Vamos a suponer que tenemos dos ruedas. Uno tiene 60 dientes y la otra tiene 30 dientes. ¿Vale? Si os fijáis, 60 y 30 no son números primos. La pregunta es, si en este instante el diente de la rueda 2 y el diente de la rueda 1 coinciden, ¿cuántas revoluciones tiene que volver a dar el eje en cualquiera de los dos para que este par de dientes vuelvan a coincidir? ¿Vale? La respuesta es 1. Es decir, que cada rotación este par de dientes van a coincidir de manera frecuente. ¿Vale? Sin embargo, si en uno de los dientes decimos que tiene un número de dientes que es 53, que es un número primo, y nos hacemos la misma pregunta, la respuesta sería 53, el número primo. Es decir, que si este par de dientes coincide en este instante, hasta que esto gire 53 veces, ¿vale? No volverían otra vez a coincidir. Y esto es importante, pues un poco pues, para minimizar lo que es desgaste entre dientes y lo que es el daño, ¿vale? Simplemente a modo de curiosidad. Bien, en el caso de motores de combustión, esto imagino que también lo tendréis controlados, pero es básicamente más de lo mismo. ¿Cuáles son los eventos que aquí nos tenemos que centrar? Bueno, por un lado tenemos el giro fundamental del cigüeñal, que ya os dije que es el que se suele utilizar como medida de referencia de las revoluciones. Tenemos, por otro lado, el movimiento del cilindro, ¿vale? Es otro fenómeno que también provoca vibraciones y ruido. Tenemos el movimiento del árbol de levas, ¿vale? Que también es otro elemento rotativo que puede generar excitación. Y luego, dentro de las 4 típicas fases de un motor de 4 tiempos que veis aquí, admisión, compresión, explosión o combustión y el escape, básicamente la combustión es la que realmente nos va a proporcionar excitación, ¿vale? A lo que es al resto del motor, mientras que las otras fases apenas aportan, digamos, excitación dinámica en lo que es el conjunto. ¿Vale? Se dice que es un motor de 4 tiempos realmente porque son estas 4 fases, estos 4 tiempos. Las primeras 2 fases se producen en una revolución completa del cigüeñal y las otras 2 fases de combustión y de escape se producirían en una segunda revolución, ¿vale? Siendo las 2 primeras revoluciones completas del cigüeñal lo que se denomina un ciclo completo. Por eso es muy típico cuando se estudia el fenómeno desde el punto de vista del dominio del ángulo, el referirnos a un ciclo completo como 720 grados de giro, ¿vale? Que serían 2 revoluciones completas del ciclo. ¿Vale? Por tanto, órdenes a los que nos tendríamos que centrar, ¿vale?
para asociar estos eventos sería en el orden 0,5, que me relacionaría por un lado lo que es el giro del árbol de levas, y es 0,5, ¿por qué? Porque por cada giro completo del cigüeñal se produce un medio giro del árbol de levas, que lo veis perfectamente aquí, ¿vale? Si veis que esto da un giro completo, veis que esto no tarda en dar una vuelta completa, sino que da media vuelta. Tenemos el orden 2, que estaría asociado a la combustión en el interior del cilindro, es decir, que se produciría por cada giro completo del cigüeñal 2 combustiones, y esto lo miraríais bien en este diagrama de aquí, ¿vale? Si esta es la típica rueda dentada asociada al cigüeñal, y observamos este puntito negro, lo utilizamos como referencia, aunque es un poco complicado, pero si os imagináis que esto da una vuelta completa, siempre vais a ver que hay dos combustiones, ¿vale? Y que siempre, como bien sabéis, no van a ser en cilindros consecutivos para evitar temas de desequilibrios y desalineamientos, en función de si el motor es en línea o si es en V, pues hay una serie de orden de encendido para equilibrar un poco la dinámica, y suele ser pues el 1, 3, 2, 4, depende, ¿no? El orden de encendido. Siempre se busca un poco para equilibrar, ¿no? Para que no haya desequilibrios. Y luego tenemos, evidentemente, el orden 4, que sería el movimiento del cilindro. ¿Y por qué? Porque realmente cuando esto da una vuelta completa, veis aquí que hay 1, 2, 3, 4 cilindros que se están moviendo, ¿vale? Estarían relacionados con el evento del movimiento del cilindro. Por tanto, cuando nosotros construimos un diagrama de Campbell, nosotros lo que podemos identificar es el orden 0,5. Si nos sale un nivel elevado, es que tengo un problema procedente del árbol de levas. Si nos sale el orden 2, que suele ser el más potente, ¿no? El más fundamental, hay un problema asociado a la combustión, pues la combustión la que nos está, proporcionando excitación. Y el orden 4 sería lo que es el movimiento del cilindro, ¿vale? Y podría aparecer también aquí el orden 1, que podría aparecer, que sería asociado al giro del propio cigüeñal. ¿De acuerdo? En el caso de los motores eléctricos, que está ahora bastante de moda, ¿no? Con el tema de la electrificación y los vehículos eléctricos, pasa algo muy parecido. O sea, seguimos observando aquí estos órdenes de motor, donde ahora aquí ya no hablamos de movimiento de cilindro, no hablamos de combustión ni de árbol de levas, sino que hablamos, por ejemplo, pues, del número de escobillas que rozan el estator, ¿no? De aquí del motor y otros fenómenos asociados. Pero realmente son eventos, diferentes eventos, porque es un motor completamente diferente, pero es básicamente la misma idea. Y luego vemos a más alta frecuencia, y si fijáis aquí que estamos hablando de 25 kHz, ¿vale? Esto sería en torno a 10 kHz, aparecen unos fenómenos asociados a lo que es al propio inversor, ¿vale? Al inversor de potencia. ¿Y qué son? Básicamente, el inversor de potencia, el objetivo es el convertir la corriente continua el voltaje continuo que entregan las baterías en corriente alterna para alimentar estos motores eléctricos. Y la manera de conseguir esa conversión de corriente continua en corriente alterna es, empleado por el inversor, es aplicar la técnica de modulación del ancho de pulso, pulse width modulation, ¿vale? Que lo que se hace es jugar con el ancho de estos pulsos, ¿vale? Y lo que se hace es, en torno a una frecuencia fija del inversor, se producen conmutaciones, frecuencias de conmutación. Y son estos órdenes o modulaciones con respecto a esta frecuencia fundamental del inversor que veis aquí. Y este fenómeno, fundamentalmente, lo que va a generar es ruido, molestia, ¿vale? Y ese es el motivo por el cual la parte de calidad acústica juega un papel importante ahora en los vehículos eléctricos, porque en su conjunto los vehículos eléctricos son más silenciosos, entre comillas, que los motores los vehículos de combustión, motores de combustión interna, ¿vale? Que sean completamente silenciosos, no van a hacer ruido a más alta frecuencia que van a producir, pues, que pueda ser incluso molesto para el conductor o para las personas que vayan sentadas en el interior del vehículo, ¿vale? Entonces es importante, juega un papel fundamental el tema de sound quality ahora con los motores eléctricos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver ahora el tema de un poquito más en detalle de transmisión de engranajes. Si estos dos engranajes no presentaran defectos, ¿vale? Si observáramos en el dominio del tiempo la respuesta, observaríamos una señal con una serie de picos como los que veis aquí en la imagen, donde si midiésemos la distancia temporal entre picos consecutivos con dobles, si hiciéramos un zoom, y lo invirtiéramos, ese valor de tiempo que nosotros medimos, para pasar a frecuencia, ese valor debería de coincidir con la frecuencia de engrane, la frecuencia del paso de tiempo, es el Beer-Mesh Frequency. ¿Okay? Bien, ahora bien, si uno de esos engranajes presentase un problema de desalineamiento, ¿vale? Por ejemplo, aquí en la rueda 2 o en el engranaje 2, observaríamos entonces un nuevo evento, un nuevo fenómeno adicional por cada revolución del eje, ¿vale? Que usemos como referencia.
Y ese desalineamiento quiere decir que el centro de gravedad y el centro de rotación no coincidirían, ¿vale? Por cada revolución observaría como un efecto de me estiro, me estiro y me estiro, una vez por cada revolución completa del engranaje, en este caso 2. Por tanto, básicamente lo que vamos a tener aquí es que si el desalineamiento lo presentase, en este caso, el engranaje 2, y usamos este como referencia para las revoluciones, observaríamos el fenómeno este de desalineamiento, que como he dicho ocurriría una vez por cada revolución completa del engranaje 2, es decir, el orden 1, con respecto a esta rueda, sería el que estaría modulando básicamente el que estaría modulando lo que es la frecuencia de giro del eje de aquí, lo que es de la frecuencia de engrane. Perdón, esta sería la frecuencia de engrane, estaría siendo modulada, en este caso por el orden 1 referenciado a partir de la rueda 2, que estaría provocando este problema de desalineamiento. ¿Vale? ¿Qué pasaría ahora si uno de los engranajes presentase un problema de excentricidad? ¿Vale? Pues haciendo el mismo análisis observaríamos un nuevo fenómeno de excentricidad que sucedería en este caso 2 veces por cada giro completo del engranaje 2. Es decir, el efecto de me acorto, me estiro, me acorto, me estiro, este tipo de efecto, ¿vale? Que provocaría también una modulación de la frecuencia de engrane, donde en este caso, si empleamos el engranaje 2 como referencia para las revoluciones, coincidiría con el orden 2, que sería este de aquí. El orden 2, giro fundamental, 2 veces el giro fundamental de esta rueda, estaría modulando esta frecuencia de engrane entre las dos ruedas. ¿Vale? Esto sería en el dominio del tiempo, pero ¿qué pinta tendría si hiciésemos este análisis en el dominio de la frecuencia a través de espectros? Bueno, pues sería básicamente, observaríamos los fenómenos de bandas laterales en torno a la frecuencia de engrane, que sería esta, pero esencialmente es lo mismo, solo que he visto desde otro dominio. ¿Vale? Si yo tengo la frecuencia de engrane, que es esta, y observo bandas laterales simétricas, separadas a una frecuencia que esta frecuencia, pues si coincide con el orden 1 de la rueda que presenta el desalineamiento, pues sabemos que es un desalineamiento. Si esta frecuencia de aquí, esta distancia, vemos otra banda lateral cuya distancia en frecuencia coincide con el orden 2 de la frecuencia de la rueda que presenta, en este caso, la excentricidad, pues ya sabemos que es esa rueda la que está provocando el problema de la excentricidad. ¿Vale? Bien. Esto sería si trabajásemos en condiciones estacionarias, pero ¿qué pasaría si tuviésemos condiciones no estacionarias? ¿Cómo podríamos identificar el mismo fenómeno? ¿Vale? Pues según hemos visto antes, necesitamos recurrir a los diagramas de Campbell o a los Kolmogorov. Y el efecto sería el mismo, ¿vale? Que para el caso estacionario, solo que ahora vemos evolución en todo el rango nominal de operación de la máquina. Y lo que haríamos es observar un fenómeno, si este sería el orden asociado a la frecuencia de engrane, ¿vale? Lo que observaríamos es un fenómeno de bandas laterales en torno al orden asociado a la que es a la frecuencia de engrane, ¿vale? Que no serían constantes en todo el rango, sino que vemos que a medida que vamos aumentando las revoluciones, estas bandas se van separando un poquito más, ¿vale? Por tanto, es exactamente lo mismo, solo que he visto desde otro punto de vista y como podéis ver, y lo que he dicho al principio, es imprescindible en todo momento tener un comportamiento mecánico, cinemático completo del sistema para poder relacionar estos fenómenos o eventos con componentes que estén causando el problema. Esto es vital, indudablemente, ¿vale? Si no sabemos exactamente cuáles son las relaciones de transmisión, qué componentes están girando dentro y cuál es su cinemática, a priori es complicado, resulta casi imposible el relacionar estos eventos, estos problemas con componentes rotativos. ¿De acuerdo? Bien, y por último, tengo aquí el caso de los rodamientos, que básicamente parece que es un caso sencillo, pero en realidad es el caso más complejo, diría yo, porque realmente hay varios elementos rotativos, ¿no? O fenómenos rotativos que hay que tener en cuenta. Bien, en un rodamiento tenemos varios elementos que giran cada uno a diferentes velocidades, ¿vale? Por un lado tenemos lo que es el giro del eje principal, ¿vale? Aquí tendríamos un eje acoplado el rodamiento, y que es el que normalmente se suele utilizar como referencia para la medida de las RPMs, ¿vale? De las revoluciones, y luego tenemos los propios del rodamiento que giran a diferentes velocidades de rotación, ¿vale? Tenemos por un lado lo que es la pista interna, tenemos la pista externa, tenemos la jaula, este elemento que veis aquí giraría también, que es la que lleva de alguna manera las bolas, y luego tenemos el giro de las bolas en sí mismas, ¿vale? En definitiva estamos hablando de un componente pequeño, pero que cinemáticamente hablando complejo, ¿vale? En una máquina, porque hay varios elementos que están girando.
Por tanto, si existe algún defecto en alguno de estos elementos rotativos del rodamiento, dependiendo de si es la pista interna, la pista externa, si están las bolas y demás, aparecerá en nuestro espectro a diferentes frecuencias. Y es aquí donde está la complejidad. Estaríamos hablando de defectos en el rodamiento tales como desgaste del material, fisuras, problemas de lubricación, etc. Y lo bueno es, de nuevo, que teniendo un buen conocimiento de la cinemática de mis componentes, en este caso del rodamiento, simplemente midiendo la vibración con un acelerómetro, por ejemplo, cerca del rodamiento, podremos ver diferentes picos en el espectro. Pero la ventaja, de nuevo, es que de este conocimiento es que sabiendo qué pico corresponde con qué frecuencia, analizando correctamente la señal, seré capaz de saber qué tipo de defecto tengo. Si es un defecto en la bola, si es en la pista interna, la pista externa, etc. ¿Vale? Bien, este es un caso un poco más complejo, como podéis ver, porque cada elemento del cojinete o del rodamiento está girando a diferentes velocidades. Pero aquí podéis ver aquí lo que os comentaba antes. Tenéis, por un lado, giro fundamental del eje, el giro de la pista interior, la pista exterior. Esto irían conectados, aquí que no se ve, pues, con un elemento que haría girar todas las bolas y las bolas al mismo tiempo también estarían girando. Sin embargo, y afortunadamente para nosotros, ¿vale?, los fabricantes de este tipo de rodamiento suelen proporcionar estas tablas, ¿vale?, como veis aquí, como parte de las especificaciones técnicas del rodamiento. De tal forma que, dependiendo de la geometría del cojinete y cómo haya sido diseñado, de su geometría, y para cada tipo de cojinete, vamos a poder calcular matemáticamente, empíricamente, cuál es la frecuencia asociada a cada fenómeno en función de las RPMs del eje principal. Es decir, todos los rodamientos, por diseño, tienen una serie de parámetros que son, pues, el diámetro del pitch, que normalmente sería este diámetro medio, la distancia entre la pista interna y la externa, pues imaginariamente este diámetro que estoy dibujando con mi ratón. Número de bolas. Tenemos el contacto de la bola con la pista, en este caso, ¿vale?, que tiene un cierto ángulo, ¿vale? Entonces, son parámetros básicamente de diseño, ¿vale? Y cada uno de estos eventos que yo he hablado antes, el paso, la frecuencia de paso por la pista externa, la pista interna, el giro de la propia bola y lo que es el giro de la jaula que engloba a estas bolas, se van a poder calcular estas frecuencias en función de las RPMs utilizando estos parámetros de diseño, ¿vale? Y de tal forma podemos asociar a cada uno de estos eventos con ciertos órdenes, que son este factor de aquí, con respecto a las revoluciones, que es el giro principal del eje que va acoplado al rodamiento. Si nosotros utilizamos un caso real, por ejemplo, este sería, pues, los parámetros de un cojinete específico, el diámetro del pitch, el diámetro de las bolas, el número de bolas, el ángulo de contacto y demás, obtenemos estos números que veis aquí, que no más que salen de estas tablas de aquí. Lo que hacemos es obtener para cada revolución, evidentemente, cuál es su frecuencia en hercios, ¿vale? De tal forma que vamos a poder, si nosotros observamos en este ejemplo, sabemos que estamos girando a 1000 revoluciones y obtenemos un pico grande realmente a 60,77258, aparecen estos números raros básicamente por estos números que aparecen aquí, ¿vale? Pero es algo muy típico en rodamientos. Sabemos que realmente el problema estaría asociado en este caso con la frecuencia con la pista externa, digamos, del rodamiento, ¿vale? Evidentemente, si yo varía las revoluciones, esta frecuencia variaría. Por eso es muy típico el relacionar este tipo de eventos a través del orden, ¿vale?, que sería dependiente de las revoluciones. Pues hablaríamos del orden 3,646, el orden 0,5354 por la pista interna, frecuencia del paso de bola del 2387, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Serían estos órdenes a los que nos tendríamos que fijar para ver si realmente aparecen problemas asociados en desgastes en algunas partes de los rodamientos. ¿De acuerdo? Brevemente un poco para que veáis un poco cuál es la importancia de los elementos rotativos y cómo poder abordarlos en función de qué elemento rotativo estamos hablando. Bien, hasta ahora he hablado de posibles defectos en diferentes elementos cinemáticos que pueden estar presentes en cualquier maquinaria industrial y cómo poder detectarlos e identificarlos, pero no hemos hablado cómo hacer la medida en sí, cómo poder, digamos, construir en detalle este tipo de color maps que hemos visto, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora brevemente dos técnicas fundamentales que se suelen utilizar de medida, que es análisis de órdenes, cómo hacer la adquisición, qué técnicas existen y cómo poder evaluar la posible presencia de vibraciones torsionales. ¿De acuerdo? Bien, el fixed sampling o el método del muestreo fijo es un método clásico y tradicional basado en FCP, ¿vale?, donde la frecuencia de muestreo y lo que es la resolución y frecuencia son constantes independientes de las RPMs, ¿vale? De hecho, ambos se deben de escoger cuidadosamente en función del orden máximo que se quiera analizar y la resolución de orden requerida,
¿vale? El orden máximo se determina a través de la frecuencia de muestreo, a las RPMs máximas, que es básicamente el caso más desfavorable. Y es lo que intento representar aquí, ¿vale? Estos serían revoluciones más bajas, revoluciones más altas. Estamos diciendo que la frecuencia de muestreo es fija y es constante, es decir, que el delta de t es siempre constante. Evidentemente, cuando el eje gira más lento, aquí voy a tener muchas más muestras de las que voy a necesitar, ¿vale? Cuando el eje va más rápido, aquí voy a tener solo menos muestras voy a tener porque esto está girando más rápido, separados el mismo delta de t, ¿vale? Por tanto, básicamente, para poder identificar el orden máximo que se quiera analizar, tenemos que ir al caso más desfavorable y tenemos que garantizar que tenemos un mínimo número de muestras por revolución para poder básicamente identificar el orden asociado. Esto es lo mismo que la frecuencia, que el teorema del Nyquist, del anti-alias, ¿vale? Es decir, si la frecuencia de muestreo típicamente tiene que ser al menos 2 veces la frecuencia máxima. Pues el orden de muestreo, si le queréis llamar, tiene que ser al menos 2 veces el orden máximo que yo quiero analizar, ¿vale? Entonces quiere decir que tengo que coger, en vez de coger un número de muestras por segundo, que es lo que se suele hacer con el muestreo, con el orden de muestreo lo que tenemos que coger es un número de muestras por revolución, ¿vale? Es decir, si estoy interesado en el orden 16, al menos la teoría lo que me dice es que tengo que coger 16. Bien, la resolución de orden, ¿vale? Y a lo que me refiero con resolución de orden es en un color la capacidad de poder distinguir entre dos órdenes independientes, esto de aquí, energéticamente hablando, se determina a través de la resolución en frecuencia a las van a estar más juntos, ¿vale? Que sería esta parte de aquí, ¿vale? Aquí es donde vemos que los órdenes están más juntitos, aquí vemos que ya están más separados, pues si yo aquí selecciono una resolución en frecuencia tal que me permita separar perfectamente energéticamente estos órdenes, con la misma con la misma resolución en frecuencia aquí arriba lo voy a cumplir, ¿de acuerdo? Bien, las ventajas de este método es que es un método que te da una visión global, es decir, te permite identificar rápidamente pues, presencias de frecuencias propias, situaciones de resonancia y te permite identificar órdenes, ¿vale? Y siempre funciona relativamente bien, ¿vale? Siempre y cuando, y es una de las limitaciones, el run-up, la subida de vueltas, no es rápida, o al menos la puedo tener controlada, ¿vale? Es decir, esta técnica a priori no es válida para transitorios rápidos, para encendidos, arranques rápidos de 1 o de 2 segundos, debido a la limitación que conlleva el análisis, ¿vale? Otra desventaja de este método sería que órdenes de nivel alto, digamos, los que están por esta parte de aquí, en algunas situaciones puedan aparecer como un poco difuminados, que no parezcan tan claros como parecen aquí, ¿vale? Y que a bajas RPMs, evidentemente, puede ser que si no seleccionamos adecuadamente la resolución de frecuencia, puede ser que a lo mejor no seamos capaces de identificar o separar energéticamente los diferentes órdenes y que exista un solapamiento energético entre ellas. ¿Vale? Por tanto, para identificar frecuencias propias naturales es el mejor método. Para identificar órdenes funciona siempre y cuando la subida de vueltas la podemos controlar, la podemos hacer relativamente lenta, no la hagamos muy rápida, porque si la hacemos rápida, da igual qué parámetros de FCT configure, frecuencia de muestra y resolución de frecuencia, que no voy a ser capaz de distinguir estas líneas, y va a estar todo mezclado y todo difuminado. ¿De acuerdo? Bien, y luego tenemos, en los casos en los que tenemos transitorios rápidos, ¿vale? Tenemos la otra técnica que es el análisis de órdenes síncrono, que se llama, ¿vale? Y que básicamente las ventajas de este método son, por un lado, el orden máximo y la resolución de orden son constantes en todo momento, independiente de las revoluciones. Es decir, que la frecuencia de muestreo y la resolución de frecuencia no son constantes y se readaptan en todo momento para cada estado o RPM, que es lo que yo muestro aquí, ¿vale? Cuando la máquina está girando lenta, yo lo que voy a hacer es aplicar una frecuencia de muestreo lenta, tal que siempre obtenga, ¿vale? En este caso, una resolución de una muestra, una serie de muestras, perdón, por cada revolución separadas un cierto ángulo alfa constante, ¿vale? Y si la máquina va más rápido, yo para mantener este número de muestras por revolución a un ángulo de giro constante, lo que voy a hacer es aumentar la frecuencia de muestreo. ¿Cómo conseguimos eso? Pues con la señal del tacómetro, ¿vale? La señal del tacómetro, como os he explicado antes, es una señal que se suele muestrear a muy alta frecuencia y voy a utilizar esa señal para remuestrear la señal dinámica que yo mido con mi acelerómetro, micrófono o carga extensiométrica, la voy a remuestrear a muy alta frecuencia para hacer, digamos, esta conversión, ¿vale? Y en lugar de hablar ahora de tiempo, como hablamos aquí,
Vamos a hablar ahora de revoluciones o vamos a hablar de giro, ¿no? De vueltas. ¿De acuerdo? Por tanto, este método es perfectamente válido para subidas muy rápidas, pero también para lentas, y es el mejor método a priori, el más preciso, energéticamente hablando, para estimar los órdenes, tanto órdenes bajos como órdenes, digamos, altos. La única desventaja sería que no sería tan preciso como el método del fixed sampling para la identificación de frecuencias propias o naturales. ¿De acuerdo? Y esto es un poco lo que intento explicar aquí. Con el método del fixed sampling, basado en el clásico FFT, hablamos de duración del bloque temporal en tiempo, ¿vale? Mismo tiempo para todos, independientemente de las revoluciones. Cuando hablamos del análisis de órdenes síncrono, hablamos de la duración del bloque en revoluciones, ¿vale? Donde vemos que para bajar revoluciones le doy más tiempo, le doy más revoluciones para tener más promediados. Y a medida que voy subiendo en revoluciones ya no necesito tanta, digamos que la duración del bloque es básicamente menor, porque realmente esto va girando muchísimo más rápido. Bien, esto es simplemente una comparativa, una tabla donde podéis ver otra diferencia gráfica sería que en el fixed sampling, en el eje X tenemos frecuencia, tenemos en el Z tenemos revoluciones y en el eje Y tenemos en el diagrama de colores la amplitud de la vibración, donde vemos posibles frecuencias de naturales o resonancia como líneas verticales, los órdenes serían líneas lineales, ¿no? entre la revolución y la frecuencia, de esta forma, y con el método de análisis de órdenes síncrono ya vemos que la principal diferencia es que en el eje de las X no tenemos frecuencias, sino lo que tenemos son órdenes, y los órdenes van a aparecer como líneas verticales en este caso. Y aquí, aunque no se ve, la posible presencia de frecuencias de resonancia naturales serían líneas hiperbólicas de este estilo, ¿vale? Que caerían así. Por tanto, este sería el método, digamos, tradicional, clásico, nos da una buena visión global, nos permite identificar correctamente frecuencias propias naturales. Si el RANAP es controlado, nos va a permitir también identificar, seleccionando cuidadosamente los parámetros del FFT, órdenes, y este nos va a dar, es el mejor método para estimar órdenes. Entonces, ¿por qué no utilizar los dos si los tenemos disponibles? Los ordenadores de hoy en día son bastante potentes en cuanto a cálculo, y podríamos perfectamente utilizar los dos, ¿no? Es aprovechar las ventajas de uno y de otro. Es un poco la idea. Bien, y ya por último, vamos a ver la parte brevemente, porque sí que me estoy pasando de tiempo, de vibraciones torsionales, ¿vale? Imaginemos que medimos las revoluciones de este motor que veis aquí a través de este flywheel o esta rueda dentada con un tacómetro magnético, como hemos visto antes. Probablemente lo midamos con un tacómetro magnético, de hecho, y básicamente observamos el perfil de RPMs, que sería esto que veis por aquí, ¿vale? Pero si este perfil de RPM, si lo vemos, tiene una pinta un tanto extraña, ¿vale? No es una línea ya, digamos, suavizada, clara, definida, sino que parece que tiene, pues no sé cómo, parece como que tiene ruido, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos un zoom en una parte de esta señal, de hecho, podemos observar que realmente no es ningún problema de instrumentación, no es un tema de overload o nada por el estilo, sino que parece que hay una serie de fluctuaciones desde una RPM mínima a una RPM máxima, una serie de fluctuaciones del valor de las RPMs, ¿vale? Pues esto es exactamente lo que significa una vibración torsional. Son pequeñas fluctuaciones de las revoluciones del eje en cuestión. Y esto es debido a que el eje o el sistema es flexible, no es plenamente rígido, y existen unas fuerzas de inercia que causan este fenómeno. Es decir, así como pueden existir fenómenos de frecuencias propias, también pueden existir fenómenos de modos torsionales, si les queréis llamar así, que pueden ser excitados también, ¿vale? El efecto sería, si os fijáis en el puntero de mi ratón, yo estoy girando con la rueda dentada y al mismo tiempo que yo estoy girando, estoy haciendo este movimiento de adelante a atrás, adelante a atrás, adelante a atrás, al mismo tiempo que estoy girando, ¿vale? Este sería el efecto de una vibración torsional, en este caso del cigüeñal. ¿De acuerdo? Bien, la pregunta clave, vale, ¿cómo medir correctamente estas pequeñas fluctuaciones de RPM? Bueno, la manera de hacerlo, evidentemente, es de nuevo con un tacómetro, pero en este caso, para poder detectar con buena precisión esas pequeñas fluctuaciones de las RPMs, necesitamos tener una buena resolución angular, es decir, un número relativamente elevado de pulsos por revolución que permita tener al menos un pulso por cada cierto ángulo de giro dentro de una revolución completa. Es decir, que con un pulso por revolución no tendríamos resolución suficiente para identificar este fenómeno. O sea, miraríamos que un perfil de RPM bastante limpio, ¿vale? Y pues, diríamos que no tendríamos ningún tipo de vibración torsional, cuando no es cierto, ¿vale? Porque lo que no tenemos es resolución para poder identificar estas fluctuaciones de las RPMs. ¿Y cómo conseguir tener varios pulsos por revolución? Bueno, pues por un lado, como ya he adelantado antes brevemente, sería empleando una rueda dentada o el flywheel, típico en los motores,
¿vale? Acoplados al cigüeñal, con un tacómetro, en este caso magnético, que de tal forma que cada vez que ve el paso de un diente, de aquí, pues generaría pues, un tren de pulsos. Si nosotros medimos el tiempo con precisión entre pulsos, sabiendo el número de pulsos que tenemos por revolución, ya tenemos esta señal, digamos, de RPMs. ¿De acuerdo? O la otra forma es utilizar un tacómetro óptico y utilizar las famosas cintas de cebra o cintas, digamos, de blancos y negros, que nos da básicamente pues, el tacómetro. Al ver cada una de estas líneas negras también genera un tren de pulsos, que pueden ser lineales o que pueden ser circulares. ¿Vale? Daría un poco igual, pero realmente el método o el principio es exactamente el mismo. ¿Vale? Aquí tenéis un resumen de los diferentes tacos que podéis utilizar para torsionales. Son los mismos que hemos visto antes: magnético, puede ser un sensor óptico o puede ser un incremental encoder. Aquí tenéis las prestaciones en particular de nuestro sistema de adquisición de datos, nuestros SCADAs, ¿vale? El sensor magnético típicamente se suele utilizar en modo analógico, ¿vale? Y realmente lo que nos permite la entrada de taco analógico, para que os hagáis una idea de las cifras, podemos muestrear a 204 kHz y puede admitir una tasa de pulsos de entrada de 40 kHz, o de 40.000 pulsos por segundo, ¿vale? El tacómetro óptico se va a poder conectar en modo analógico o también en modo digital. La ventaja del modo digital es que va a permitir, va a admitir, digamos, una mayor tasa de pulsos por segundo. Típicamente en modo digital nuestros sistemas están muestreando 820 MHz, para haceros una idea de cuál es la precisión que tenemos para detectar básicamente esa distancia entre pulsos consecutivos. Si hacéis las cuentas, 820 MHz es 1,2 nanosegundos de precisión, ¿vale? Para que os hagáis una idea de qué números estamos hablando, y que en modo digital podréis el tacómetro pues, admitir hasta 1 millón de pulsos por segundo. ¿De acuerdo? Lo mismo el incremental encoder. El incremental encoder, como os dije, es más específico en bancos de ensayos, y la ventaja que tiene es que nos da una mayor capacidad de pulsos por revolución, el incremental encoder. Aquí estaríamos hablando de 120 más o menos, y el incremental encoder estamos hablando de en torno a 1024 pulsos por revolución. Entonces, si estamos hablando de 1024 pulsos de revolución y estamos hablando típicamente de 6.000 revoluciones, 10.000 revoluciones que puede calcular una máquina eléctrica, si hacéis el cálculo os podéis imaginar que estamos ya en un número de pulsos por segundo bastante elevados. Es importante que las entradas de tacómetro y que los tacómetros en sí manejen esta cantidad de pulsos por segundo, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Del cálculo. Si tenemos máximo 5.000 revoluciones, lo dividimos entre 60 para pasarlo a hercios, lo multiplicamos por 1.200 y nos salen 100.000 pulsos por segundo, para que os hagáis una idea de la precisión de este tipo de sistemas. ¿De acuerdo? Aquí simplemente, ya para finalizar brevemente, serían las ventajas y desventajas de cada uno de los tacómetros. El magnético básicamente es fácil de instrumentar, es un sensor relativamente, digamos, barato, no requiere de alimentación externa, y la gran principal desventaja es que el número de pulsos por revolución está limitado, porque dependemos de las dientes de esta rueda, que no suelen ser muy elevados, suelen ser entre 40 y 60 dientes, ¿vale? Pulsos por revolución en este caso, y que pueden ser sensitivos a lo que es al acabado superficial de lo que son los dientes. Y es importante también el método de fijación, asegurarnos que esta fijación es rígida y que no se produzcan ciertos movimientos que pueden causar este tipo de fenómeno y ocasione una lectura incorrecta de lo que es el tacómetro. Sensores ópticos, también es una instrumentación sencilla, ¿vale? Aquí la ventaja es que vamos a poder manejar pulsos por revolución mayores, porque realmente tenemos más flexibilidad, ya que podemos escoger o pegar estas cintas de cebra, donde andamos, decía antes, de 40 hasta 100 pulsos por revolución. La desventaja es que es sensitivo lo que es a las condiciones ambientales. Es importante que exista un buen contraste entre blancos y negros. Y luego, en el caso de cintas lineales, como veis aquí, evidentemente, cuando empieza a pegar por aquí y vengo por aquí, hay una zona de solapamiento. Es raro que nos coincida justo exactamente con esta forma de aquí, lo que vamos a provocar una imperfección, pero la ventaja que tiene es que nuestro sistema en online tiene un algoritmo que permite corregir por este efecto, que es el famoso efecto del bad joint, que no es más que una interpolación lineal, ¿vale? Dando buenos resultados. Si alguno estuviera interesado, tenemos un paper publicado en torno a este fenómeno, y no habría ningún problema en compartirlo con vosotros. Y ya por último estaría el incremental encoder, que como he dicho, que se requiere de mucho esfuerzo instrumentacional, porque ya estamos añadiendo una cierta masa, tenemos que hacer un agujero en el propio eje, a veces no es sencillo, y que es más típico en bancos de ensayos donde va a estar montado de manera permanente.
Sin embargo, la gran ventaja es que son extremadamente precisos porque manejan un número de pulsos muy elevado, ¿vale? Y además tenemos información adicional como es la dirección o el sentido de la rotación. ¿De acuerdo? Y esto sería todo por mi parte. Agradeceros vuestra atención y yo creo que ahora le voy a dar paso ahora a Andrés porque creo que hay una sesión breve, yo creo, no sé si dará tiempo a preguntas y respuestas. Sí. Andrés, cuando quieras. Muchas gracias por tu presentación. Como decías, han entrado algunas preguntas durante el webinar. Es verdad que nos hemos pasado un pelín de tiempo, pero creo que puede haber espacio aún para leer 3 o 4, ¿de acuerdo? Así que sin más, vamos con ellas. Carlos, tú también, por si acaso hay alguna pregunta que vaya dirigida a ti. La primera es para ti, Marcos, me parece, y dice, para una medida de análisis de órdenes, ¿qué técnica es más recomendable utilizar? Bien, como os he comentado antes, va a depender un poco de la aplicación. Yo diría que en el 90% de los casos, con el fixed sampling, es decir, con el muestreo fijo a través de una FFT, es más que suficiente, ¿vale? Siempre y cuando la subida o la bajada de vuelta se pueda controlar, es decir, que sea relativamente lenta. ¿Vale? Si estamos hablando de un caso transitorio muy rápido, de un arranque de una bomba, por ejemplo, entonces ahí esto ocurriría, pues ese fenómeno en 1 o 2 segundos y a través de una FFT sería prácticamente imposible el poder tener unos resultados decentes. Lo suyo sería utilizar el tracking, o sea, el synchronous order tracking. Y si no, si se tienen disponibles los dos, como he dicho antes, pues utilizar los dos, porque uno te va a dar buena precisión en detección de frecuencias propias y el otro te va a dar mejor precisión, digamos, en cuanto a lo que es energéticamente los diferentes softwares. Aunque, como digo, si la subida de vuelta se puede hacer de manera controlada, el fixed sampling te va a permitir también tener buenos resultados, ¿vale? De acuerdo. Carlos, esta es para ti porque preguntan sobre licencias y dicen, una vez adquiridas las licencias, ¿tienen un coste extra anual? Una vez adquiridas las licencias, se tiene un coste anual. Sí, un coste extra anual. Ok, pues creo que lo he comentado antes, pero vamos, tienen el coste del mantenimiento anual, que es estar dentro de la fase de soporte, con acceso a esta documentación que hemos contado antes, soporte por nuestra parte, y es un coste, nada, muy reducido para la universidad, son en torno a menos de 1.000 euros al año, y ese sería el único coste que tendría. Una vez comprada, la idea es que la universidad no tenga que volver a adquirir un software de análisis de datos, de postprocesado de datos. Vale, de acuerdo, sigo contigo. Hay otra que dice, ¿cómo se realiza la gestión de las licencias, por ejemplo, en diferentes aulas? ¿Se puede acceder desde cualquier ordenador? Normalmente, vamos, hay muchas posibilidades diferentes, pero un poco el escenario ideal sería a través de un servidor central a la que se hace, es el que gestionaría las licencias y después desde diferentes laboratorios o departamentos que quieran conectarse, se puede hacer desde un direccionamiento fijo de ciertos equipos que tengan siempre acceso, puede ser por petición de que se conecte, se pueden hacer listas de distribución, igual por ejemplo asignar 20 ordenadores al departamento de física y 30 al laboratorio de ingeniería mecánica y acceso a servidores de ciertos investigadores. O sea, al final, la gestión admite muchos tipos de escenarios y está pensado para esta gestión flexible, incluso con listas de distribución a los que se les envía la petición, se conectan y, por así decirlo, hacen uso de esa licencia en ese tiempo concreto. Vale. Marcos, hay un par de preguntas más de aspecto más técnico. Una dice, ¿cuántos pulsos por revolución se necesitarían como mínimo para una medida de vibraciones torsionales? Sí, esto de hecho es una buena pregunta y que realmente hay que tener muy en cuenta. Como he explicado anteriormente, realmente para digamos, calcular cuántos pulsos por revolución son necesarios, pues sobre todo para una medida de torsionales donde requerimos una buena resolución angular para poder detectar esas fluctuaciones de RPMs, sigue el mismo principio que el teorema del anti-alias, ¿no? de Nyquist, es decir, que el número de pulsos por revolución tiene que ser al menos mayor que 2 veces el orden máximo, ¿vale? Sin embargo, aquí hay que tener un apunte y es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de frecuencia de muestreo, ¿vale? Como todos sabéis, los sistemas de gestión de datos, cuando yo defino una frecuencia de muestreo, automáticamente aplica un filtro paso bajo a la frecuencia máxima. Es decir, que si yo selecciono, por decir algo, 20 kHz, yo sé que voy a poder analizar a 10 kHz y automáticamente el sistema de adquisición de datos aplica un filtro paso bajo a 10 kHz. ¿Qué quiere decir? Que frecuencias que pueda haber por encima de 10 kHz van a ser filtradas, eliminadas. No me van a estar contaminando mi información. En el caso de torsionales o de muestreo, digamos, en
en el dominio de las vueltas es diferente porque no existe un filtro, digamos, de hardware como tal. Es decir, que si realmente yo quiero llegar al orden 16, a priori la teoría me dice que con 32 pulsos por vuelta, por revolución, debería de ser suficiente. Pero si realmente no tengo cuidado y realmente tengo órdenes por encima de 16, el orden 20, por ejemplo, que esté presente, que esté, digamos, activamente, que esté provocando excitación, lo que va a aparecer es fenómenos de aliasing. Se me van a meter en mis órdenes y me van a aparecer como órdenes bajos. Entonces, lo típico, lo que se suele hacer es utilizar un número de pulsos por revolución mayor, ¿vale? Típicamente, pues 120, por ejemplo. 120 pulsos implicaría que podrías llegar hasta el orden 240, que normalmente las máquinas de hoy en día pues no suelen tener órdenes tan altos, ¿vale? Y es un poco para curarnos en salud. Lo que es importante es cerciorarnos que realmente órdenes superiores al orden máximo que yo esté interesado, que no van a estar activos y que estén presentes, porque si lo están, hay que tenerlos en cuenta e intentar muestrear mucho más arriba, meter más pulsos por revolución para evitar fenómenos de anti-alias, ¿ok? Vale, de acuerdo. Y la última para ti, Marcos, dice, ¿qué tipo de tacómetro es más recomendable, magnético u óptico? Pues la respuesta también depende un poco de la máquina, ¿no? Es decir, indudablemente para análisis de órdenes, realmente un pulso por revolución nos llega, lo único que quiero es tener el perfil del tacómetro para asociar esos órdenes, da un poco igual si es un tacómetro óptico o magnético. Para medidas detorsionales, yo recomendaría, yo creo que es más apropiado el óptico, siempre y cuando tengamos de libertad de elección. ¿Qué es lo que ocurre? Que en algunas situaciones, bueno, el óptico lo digo porque normalmente tenemos más flexibilidad y podemos trabajar con más pulsos por revolución. Lo que ocurre es que en algunas situaciones, como por ejemplo en motores, a veces por espacio limitado y demás, no es posible utilizar una cinta y existe una rueda dentada, entonces no nos queda otra más que tirar de los tacómetros magnéticos, ¿vale? Pero en principio ambos serían, digamos, apropiados. Lo único que con el tacómetro magnético, si la rueda dentada tiene un número de dientes limitado, 30, ¿vale? Por decirlo, sabemos que a priori vamos a tener 30 pulsos por revolución, no vamos a poder ir más allá arriba del orden 60 y hay que asegurarse de que realmente no hay órdenes superiores al 60 que estén presentes que nos puedan provocar fenómenos de aliasing, que se podrían detectar, se podrían digamos, eliminar, pero que sería ya bastante complejo, requeriría ya de bastante experiencia para poder tratar ese tipo de fenómenos, ¿ok? Vale, de acuerdo. Pues no hay más preguntas, por lo tanto vamos a proceder a finalizar el webinar. A mí me queda simplemente agradeceros a los dos, a ti Carlos y a ti Marcos, pues vuestras presentaciones y el tiempo que habéis dedicado en el webinar. Muchísimas gracias. Vale. Y muchas gracias también pues a todas las personas que han participado y que también han dedicado pues este rato a escuchar lo que teníamos que contarles. Nada más, una vez más, gracias a todos y hasta la próxima. Muy bien. Muchas gracias a todos, gracias por vuestro tiempo. Gracias, igualmente.